Bendiciones, estamos una vez más acá para continuar con la lectura del libro Nueva Era, escrito por Roger Lievy. En esta oportunidad vamos a iniciar con la lectura con el título de Bases del Materialismo. Para muchos que pertenecían a la generación de los padres, era difícil comprender que los jóvenes quisieran salir del mundo del bienestar levantado por ellos con tanto sacrificio. Estaban convencidos que su forma de vida era justificada, ya que por ser la opinión de muchos, supuestamente tenía una base científicamente comprobada. Vale la pena observar un poco más de cerca esta base. Esto nos llevará primero al siglo antepasado. En el año 1859, el inglés Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies. En 1871 siguió el libro El origen del hombre. El éxito de estas publicaciones fue enorme. A través de esto logró hacer popular el pensamiento de la evolución entre muchos intelectuales de Occidente. Darwin y el siglo XX. Las apreciaciones de Darwin fueron ampliadas por otros. De esta manera el evolucionismo fue enseñado cada vez más en las escuelas y universidades y cada vez más como algo completamente lógico. También los medios de comunicación hicieron una gran colaboración en su difusión. De esta manera, un mayor número de personas de todas las clases sociales empezó a ver el cosmos con todas sus galaxias, sistemas solares, la Tierra, los seres vivos y con esto también al hombre como un producto de la casualidad después de una larga evolución. Seguramente no exageramos si decimos que Darwin colaboró en gran manera para poner la base del pensamiento occidental del siglo XX. Él llevó a cabo un cambio radical en el pensamiento de las masas de la civilización occidental. Innumerables personas comenzaron a apartarse del cristianismo. Para ellos el concepto bíblico de que Dios creó el mundo, la vida y al hombre a su imagen se hizo cada vez menos aceptable. La enseñanza de Darwin llevó también a una nueva visión en la filosofía, psicología, pedagogía, sociología, teología, historia, astronomía y muchas otras especialidades más. La crisis de los años 70 y 80. Por otro lado, la sociedad establecida también se dirigía a una crisis de conciencia para el público en general. Se hizo cada vez más patente que el estrés originado por la caza de dinero había cobrado un alto tributo, un aumento impresionante de ataques cardíacos que amenazaban la sociedad, como también un sinnúmero de enfermedades psicosomáticas comenzaron a cuestionar el estilo de vida que habían llevado hasta el momento. El forzado desarrollo de la ciencia y la técnica llevaban a una cada vez mayor destrucción del medio ambiente. La contaminación del aire, tierra, agua, muerte de los bosques, contaminación nuclear, catástrofes climáticas, pero también los efectos colaterales de diferentes terapias medicinales se convirtieron en temas de meditación y discusión. Rápidamente se difundió la conciencia que había que cambiar y renovar radicalmente algo en la sociedad, pero encontrar el consejo correcto era difícil. Muchos comenzaron a circunscribir la problemática de la siguiente forma: nos hemos apartado completamente de la naturaleza con nuestra forma de vivir y ya no vivimos en armonía con el cosmos. Deberíamos intentar recuperar el equilibrio de alguna forma. Solo el materialismo ya no nos satisface. Deberíamos volver a meditar más en el elemento místico en el ser humano. Tales o similares demandas fueron difundidas cada vez más por los medios masivos de comunicación. A su vez se ofrecía inmensa cantidad de métodos para ayudar al regreso de la naturaleza y del misticismo. La demanda de estas ofertas demostró ser tan grande que las prácticas como yoga, entrenamiento auténtico, astrología, meditación,
la acupuntura, espiritismo, entre otras, experimentaron una cruzada victoriosa por todo el occidente en pocos años. Con relación a esto se formula la pregunta: ¿por qué tanto se preocupan que su relación con la creación estuviera perturbada? Y la mayoría no se cuestionó el por qué había algo que no estaba en orden con el Creador. La respuesta a esta pregunta no es muy difícil. Ya hemos visto que el pensamiento en el occidente fue fuertemente influido por la teoría de la evolución. Esto tuvo como consecuencia para muchos que la pregunta por un Dios creador fue personal, ya era un tema fuera de toda discusión, o al menos un pensamiento en la más remota lejanía. ¿Qué hay detrás? El desarrollo hacia un místico y el ocultismo no se llevó a cabo sin planificación. Detrás de esto hay grandes esfuerzos del movimiento de la nueva era. Esta nueva era es una idea que proviene de la astrología, la cual, como es conocida, procura explicar fenómenos astronómicos por medio del ocultismo. Basado en una ley astronómica, al Sol no se le ve siempre desde la Tierra en la misma constelación. El 21 de marzo, cada 2141 años y medio, se corre una constelación. En los últimos 2000 se lo veía en la constelación de Piscis, pero ahora está en transición a la constelación de Acuario. Interpretación astrológica. Los astrólogos explican esto de la siguiente manera. En los 2000 años pasados fue la era de Piscis, que es sinónimo de la era cristiana. Esto se debe a que varios pescadores tuvieron un rol importante en el comienzo de la era cristiana. Además de pescado, era un símbolo utilizado entre los primeros cristianos, pero ahora nos encontramos en la transición a la nueva era, a la era de Acuario. Con este suceso, el cristianismo perderá significado y desaparecerá. La era de Piscis estaba caracterizada por amor ciego, odio, fe y fanatismo, inquisiciones y otras guerras religiosas, como también por la lógica analítica y un entendimiento literal de la Biblia. En cambio, en la era de Acuario se caracterizará por el dinamismo y la creatividad. En este tiempo el hombre reconoce que el Dios personal, como lo describe la Biblia, está muerto. Por otro lado, se descubre que lo divino está en todo y que todo lo que existe forma una unidad con todo el universo. La era de Acuario será un tiempo de paz, de armonía, de libertad y de amor erótico, en la cual al fin las estructuras de la familia y el matrimonio desaparecerán. También se valorizará más lo femenino. El hombre típico de esta era hace todo lo que le agrada. Él es un idealista que está parado con ambas piernas en la tierra, pero que a su vez llega hasta el cielo. En una canción del musical Air se transcribió de la siguiente forma: armonía y justicia y claridad, simpatía y luz y verdad. Nadie amordazará la libertad, nadie envolverá al espíritu de una niebla. El misticismo nos dará la revelación y el hombre aprenderá a pensar de nuevo, gracias a Acuario. Algunos astrólogos afirman que la transición a la era de Acuario se realizó el 5 de febrero de 1962. Otros, en cambio, explicaban que esto ya se llevó a cabo a comienzos del siglo XX, y otros están convencidos que todavía falta una cantidad de tiempo hasta que surja la era de Acuario. No existe una opinión unánime sobre este punto en este movimiento polifacético y complejo. ¿Qué forma parte del movimiento de la nueva era? En este movimiento marcado por el espíritu de la época, en principio todo tiene lugar mientras tenga que ver con lo extrasensorial, superstición
ocultismo y glorificación de la naturaleza. Por ejemplo, religiones orientales, magia, antroposofía, drogas, parapsicología, espiritismo, cultos de brujas, meditación, psicoanálisis, hechicería, medicinas alternativas, entre muchas otras más. En realidad, la nueva era se está metiendo en todas las áreas de la sociedad. En el área empresarial y política ofrece programas a veces obligatorios de autosuperación, relajación, visualización del éxito, alivio del estrés, entre otros. En la educación se la ve desde las aulas de las universidades que promueven clases de yoga, autohipnotismo, telepatía, clarividencia, entre otras. Hasta las clases infantiles que se enseñan que enseñan a conectarse con el amigo de adentro, métodos de relajación utilizando costumbres de religiones orientales, entre otras. En el área del entretenimiento se produjeron innumerables películas con ideas de la nueva era. E.T., Gremlins, las diferentes películas de Indiana Jones, Regreso al Futuro, El Imperio del Sol, la serie de La Guerra de las Galaxias, entre muchas más. Se está atacando también de forma consciente a la generación más joven con He-Man, Pokémon, Dragon Ball Z, Teletubbies, El Rey León, Pocahontas, Harry Potter, entre otras. En la literatura estamos siendo inundados por publicaciones de la nueva era. Las estanterías de las librerías están repletas de libros de autoayuda, meditación, yoga, terapias y medicinas alternativas, entre otros. Aparte de estos, tendríamos que nombrar otros dos muy destacados por la cantidad de ejemplares vendidos del autor brasileño Paulo Coelho con El Alquimista, entre varios otros, y la serie de Harry Potter. Los diarios y revistas ya no pueden prescindir de publicar al menos el horóscopo y temas relacionados con la nueva era. Los programas de televisión y sus conductores cada vez más se abren a la exposición pública y a la utilización de ideas de la nueva era. La música ha seguido esta influencia y es utilizada además como uno de los medios de blanqueo de la mente, camuflando como medio de relajación. La ecología, no estamos en contra de que se cuide la naturaleza, utilizando el concepto evolucionista, exalta la naturaleza sobre todo lo demás, inclusive Dios. Ella se convierte en un Dios. Un hecho realmente trágico es que incluso se ha infiltrado en las iglesias y los hogares cristianos. Hoy en día se utiliza la visualización como sinónimo de fe. Se utiliza la repetición de coros o términos que incluso pueden ser el nombre de Jesús como medio para entrar en un estado estático. Se propaga la unificación de las religiones, enfatizando los puntos en común. Se utilizan prácticas idénticas a las espiritistas en sesiones de sanidad y muchas prácticas más. Suave conspiración. En determinados círculos esotéricos ya hace tiempo se venía hablando de una nueva era, pero tenían el cuidado de llevar estos pensamientos al público solo de forma cubierta. Más bien se buscaba transformar primero el sentimiento y el pensamiento de la sociedad de forma sutil. En el marco de la suave conspiración, de esta manera, por ejemplo, la influyente ocultista Alice Bailey 1880-1949 hizo mucho hincapié en que esta transformación de la sociedad en dirección al misticismo y al ocultismo se llevara a cabo a escondidas hasta 1975. Evidentemente este trabajo en lo escondido logró un gran efecto. Grandes masas en Occidente dejaron reestructurar su pensamiento sin darse cuenta que fueron hechos víctimas del manejo de un movimiento. La reconocida autora de la nueva era, Marilyn Ferguson, publicó su libro
La conspiración de Acuario. Poco tiempo después de esta crítica fecha, en 1975, en esta publicación habla abiertamente de los métodos del lavado cerebral de la nueva era. La influencia se dio por artículos en periódicos, aportes en programas de radio y televisión, por películas, la música, la pintura, artículos en publicaciones científicas, por conferencias, eventos sociales, la influencia de maestros sobre sus estudiantes y por discusiones en recreos. Se dio también por dietas especiales y por temas como deporte, salud, administración de empresas, autodefensa, estrés, relaciones humanas y automejoramiento. Esta influencia se llevó a cabo a través de muchos cursos, inclusive la emisión de varias leyes, entre muchas otras cosas más. En relación con esto hay que nombrar también el uso de símbolos de la nueva era, los cuales aparecen cada vez más en publicidades, símbolos de programas o instituciones e ilustraciones que por su constante aparición se tienen que grabar profundamente en el subconsciente. A estos pertenecen, entre muchos otros, el ejemplo del arco iris con la secuencia de los colores invertida. Este simboliza el puente a la nueva era, en el cambio del hombre hacia el superhombre. A esto se le podría añadir varios símbolos más. Bueno, de esta forma llegamos al final de la lectura aparte del final de la lectura de este libro de Nueva Era. Vamos a continuar con el mismo más adelante, esperando siempre que la lectura del mismo es de edificación para sus vidas, pues que nos lo puedan hacer saber. Sin más que decir, hasta el próximo. Que Dios los continúe bendiciendo.